si se liberará para estos días. La verdad no sé, Brian, ¿saben algo? ¿Continúa la toma? Aún no se sabe, doctora. Bueno, sí va a continuar, pero aún no se sabe cuándo termine. Pero de todas Bien, maneras ya le voy comunicando en cuanto ya haya disponibilidad de la universidad. seguramente ya nos están informando también, ¿no? O nos estamos informando. Bien, chicos, entonces la clase del día de hoy se va a tratar sobre el manejo de la hipertensión arterial, que es la clase programada, hasta donde va a entrar en su examen del día viernes. Quedamos para las 7:30, Brian, ¿Cómo, doctora? Disculpe. para el examen del día viernes. ¿Sí comunicaste a tus compañeros la hora? Ah, sí. Sí les he reenviado el mensaje, doctora. 7:30 entonces. Bien, hasta la clase del día de hoy está entrando en el examen, así que bueno, vamos a tratar de repasar esta clase que ustedes ya lo han realizado también en otros cursos, desde cardiología, fisiología y demás. Es un tema muy frecuente, es uno de los temas más tratados y las patologías pues más comunes dentro de las enfermedades cardiovasculares, así que es el pan de cada día la hipertensión arterial, sobre todo si vemos pues cómo va nuestra población, cómo va creciendo la población, cómo es el crecimiento poblacional, cómo nos encontramos ahora de acuerdo a los rangos de edad, cómo van las morbilidades más frecuentes cuáles son, y bueno, la edad que ya no está a la base, pues como estaba antes en las edades tempranas de la vida, sino bueno, se va incrementando esa pirámide, que ya no es tanto una pirámide, pero se van incrementando pues los adultos mayores, ¿no? Entonces ello ya nos da un indicio de qué vamos a esperar de patologías para poder tratarlas. Y una de ellas pues es esta enfermedad crónica no transmisible que es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes ya conocen perfectamente los mecanismos de cómo se produce la hipertensión arterial, así que solamente lo vamos a tratar como un pequeño repaso. Y bueno, finalmente tendremos pues lo de la guía, la guía actualizada. ¿Qué nos dice la guía, no? ¿Qué cambios hay respecto al manejo de la hipertensión arterial? Estas guías se van actualizando cada cierto tiempo, muchas veces al año, son actualizaciones, hay cambios, pequeños cambios, y todas estas guías sabemos que están realizadas en base a evidencias, a estudios, ¿no? Y por ello es consensos y más, pero sobre todo estudios sistemáticos que se van realizando, los metaanálisis y demás. Y bueno, salen pues estas guías por las diferentes sociedades, sobre todo la sociedad europea es la que tiene este cambio, pero también tenemos la AJA, que todavía se mantiene esa guía, y la peruana, pues, ¿qué nos dice nuestra normativa peruana al respecto? Que no hay muchos cambios en realidad, seguimos con los medicamentos que ya realmente están desfasados, así como se lo mencionó en la clase de diabetes, ¿no? Entonces, vamos a ver, seguimos aquí. Ustedes me dicen, por favor, si las diapositivas van pasando, ¿ya? No sé si ahí están pasando. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Pasó? doctora. Sí, Perfecto. doctora. Sí me están escuchando, ¿no? Porque veo que mi señal no es muy buena. Sí, se escucha claro, doctora. Se la he escuchado, doctora. Muchas gracias. Entonces, la hipertensión arterial, el principal factor de riesgo modificable cardiovascular a nivel mundial. 1.280 millones de personas, como les decía, adultos mayores, entre 30 y 79 años, padecen hipertensión, siendo 2/3 de ellas pues residentes de qué estatus económico, ingresos bajos y medios. Y esta guía, bueno, nos da nuevos enfoques, ¿no? Esta hipertensión arterial, bueno, para la guía ya se define como una presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, una diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. A diferencia de la guía anterior del año 2018, la ECC, y la guía de la AJA, que ya les voy a hacer un comparativo más adelante, ¿no? Consecuencias de qué es la hipertensión arterial, de un aumento en qué, para resumir, como resumen, como generalidad, que es el tono muscular liso vascular periférico con aumento de la resistencia arterial y menor capacidad del sistema venoso. Es generalmente, mayormente, primero es asintomática, está dentro del grupo pues de las enfermedades crónicas no transmisibles, los enemigos silenciosos, así como es el cáncer. Sí, estas enfermedades crónicas son muchas veces silenciosas, asintomáticas y hacen un debut que muchas veces ya es con lesión de órgano blanco, ¿no? Ya te das cuenta que eres hipertenso porque, o el paciente porque hizo un SB.
y se está presentando en personas jóvenes cada vez más, ¿no? Entonces ya por diferentes factores, distintos factores, son muy multifactoriales. ¿Sí? Entonces se originan, pues como refiero acá, accidentes cerebrales, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto miocardio y lesión renal. O sea, y eso ya cuando hay lesión en una hipertensión no tratada, porque generalmente pues puede ser asintomática, ¿no? La incidencia de la morbilidad y mortalidad reduce significativamente. ¿Cuándo se reduce esta morbilidad y mortalidad? Cuando la hipertensión se diagnostica pronto y se trata adecuadamente, como cualquier enfermedad crónica no transmisible. Así como vemos el cáncer, si se detecta en etapas precoces, pues se va a poder curar, ¿no? Se va a poder tratar, se va a poder controlar. Igual es la hipertensión, está dentro de este grupo de enfermedades. En cuanto a etiología, conocido es pues, que más del 90% presenta una hipertensión primaria o esencial, que es de origen desconocido y va a afectar a los mecanismos reguladores de la presión arterial. Tiene mucho que ver los antecedentes familiares, que aumentan la intensidad de que el individuo desarrolle la enfermedad. Una persona, un paciente que tiene familiares hipertensos, pues es más propenso o genéticamente a desarrollar esta enfermedad, pero ya los estilos de vida, el medio ambiente y demás permiten que la persona lo desarrolle. De lo contrario, queda como una predisposición. En las personas de edad, de mediana edad, afecta pues con más frecuencia ¿a quién? A los varones más que a las mujeres. Y la prevalencia aumenta pues con edad, obesidad. La obesidad, como ya lo habíamos tratado, es uno de los factores predisponentes también. Factores de riesgo, incrementan el riesgo, ¿no? El peso. Los factores ambientales, sabemos, el medio ambiente, el ambiente o todo lo externo en general tiene mucho que ver para el desarrollo de la hipertensión. Los estilos de vida, tú consumes pues una ingesta elevada de sodio, vas a tener esa predisposición. Más tus factores genéticos, desarrollas la enfermedad. ¿Cuánto de sodio debemos consumir normalmente? A ver, chicos, ustedes, díganme, que voy a anotar sus participaciones sin que consulten al chat, por favor. ¿Cuál es el consumo de sodio? A ver, Fran Joseph. Fran. Sí, doctora. ¿Cuánto es el consumo de sodio, de sal y de sodio? A ver, dímelo en gramos, así, rapidísimo. De sal es aproximadamente 5 gramos al día, doctora. ¿Y de sodio? Según. ¿De sodio, Fran? De sodio Kelly. es A ver, termina menor a con 2000. 2, ¿no? A ver, Kelly, Menor a complementa. 2000 gramos. Uno Miligramos, ¿qué digo, doctora? 1.5. 2 gramos. 2 gramos, 2 y 5 es, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber el contenido en realidad, ¿no? Bien, Fran, estás atento, Jos. Y acá se van a ver el partido de fútbol de Brasil, ¿no, chicos? Están en break ahorita. Bien, entonces, efectivamente, así es, el consumo de sodio pues tiene mucho que ver dentro del desarrollo de la hipertensión arterial, por ello es que se indica pues baja en sodio, ¿no? En las personas, por lo menos que no consuma más de lo que debería, pero ya hay casos en los que tienes que bajarle a una dieta hiposódica, ¿no? El tabaquismo y además está a repetirles, chicos, siempre les digo, por favor, eviten ese hábito, no es bueno para nada, en todas las enfermedades te incrementa, te duplica el riesgo de muerte, el tabaquismo y el desarrollo de diferentes, casi cáncer, y en general las enfermedades crónicas se desarrollan más o se magnifican en las personas que consumen tabaco. Acá de la guía de la SC 2024 me gustó mucho esta diapositiva o este esquema y lo resume, ¿no? Resume la fisiopatología. ¿Qué tenemos? Factores genéticos como los estamos mencionando, ¿no? El sexo, la presión pues asociada a polimorfismo de un solo nucleótido, dice esto hablando genéticamente, sí, la programación epigenética y fetal y demás, toda la genética, ¿tiene que ver? Sí, el desarrollo, va a haber mayor predisposición. Factores conductuales o estilos de vida, como ya los mencioné, si eres sedentario o no haces actividad física o tu actividad física es baja, entonces hay mayor riesgo, pues. Calidad, cantidad de sueño, lo que nos puede pasar, no duermes bien, se indica 8 horas, mínimo 6 horas, duermes 3, 4, estás así como están ustedes, saturados con exámenes, pues ya de alguna forma te incrementa tu riesgo, ¿no? El sodio, como les estaba mencionando, el alcohol, fármacos o sustancias que aumentan la presión arterial, ya, pues ya sabemos qué fármacos te pueden incrementar. ¿Qué, por ejemplo? Un fármaco, chicos, que me incremente la presión arterial. Menciónenme uno. Así, pero rápido, pues, sin consultar. Adrenalina.
Adrenalina, ¿qué más? Otra cosa más, ¿los corticoides incrementarán o no te incrementarán? Sí. Incrementan, ¿no? Los frecuentes. Entonces, factores socioeconómicos y psicosociales, el estrés, bajo nivel. ¿Por qué el bajo nivel socioeconómico? O sea, al ser de un nivel bajo, socioeconómico bajo, no te permite ir a consultas, a chequeos médicos y demás. El acceso, los determinantes de la salud en general, ¿no? Tiene mucho que ver para que se desarrolle esta enfermedad. Por eso te dice en ingresos bajos a medios, ¿sí? La contaminación ambiental están los factores desde la contaminación acústica, el clima y demás. Y si vemos al interno, los mecanismos. ¿En cuántos mecanismos ustedes lo conocen, chicos? Yo sé que ustedes me dan una clase de fisiopatología del desarrollo, cómo se presenta de la presión arterial, cómo los componentes que determinan la presión arterial o la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué mecanismos son? Renales, ¿verdad? Los hormonales, los vasculares y los neurales, ¿no? Entonces acá está, dentro de los mecanismos renales, todo, hasta la teoría de Guyton. ¿Qué nos dice la teoría de Guyton respecto a la presión arterial, ¿no? Acá se menciona también lo de la sensibilidad a la sal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también está mencionado dentro de los mecanismos hormonales, sistema endotelina, las hormonas sexuales, todo ello pues son mecanismos que tienen que ver en la fisiopatología de la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? El simpático, los vasoreceptores y los mecanismos, pues dentro de los vasculares, uno de los principales mecanismos, ahí está la disfunción endotelial, ese endotelio, ese tejido, el interno del vaso. ¿Qué pasa allí, no? Sus mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿qué sucede a ese nivel del endotelio para que se produzca? Porque al final, ¿qué es la presión arterial? ¿Cómo me la definen ustedes la presión arterial? A ver, vamos a preguntar, no se me van a dormir ustedes acá. Adriana. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Adriana? A ver. La presión arterial es esa fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes de las arterias. Es esa fuerza, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con las arterias? ¿Qué sucede? Hay una fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de la sangre para vencer la resistencia de las arterias, ¿sí? Esa es la presión que existe, ¿no es cierto? Es en términos generales, ¿no? Pero más adelante les pregunto, yo estoy registrando los que me van contestando, chicos, así que estén atentos, por favor. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Tu nombre, Kelly? Sí, doctora. A ver, Es Kelly. justamente cuando pasa eso, pues, ¿no? De que hay una fuerza, pero con el paso del tiempo, soportan más de lo normal, puede que se enduren y haya rigidez y por lo general se produce daño en el endotelio, pues, ¿no? A veces también hace que se forme placas ateromatosas con más facilidad y puede que haya estrechamiento de los vasos también y eso, por ejemplo, hace que haya riesgo de trombos, debilitan la pared y luego ya puede que se produzca un aneurisma. Y luego están los ACVs, pues, ¿no? Que puede ser por una ruptura de esas placas ateromatosos, que por reduciendo un ACV isquémico o por la ruptura justamente de la debilidad que ya se produjo en el endotelio, produciendo un ACV, en este caso, hemorrágico. Muy bien, claro, así es. Muy bien sus intervenciones, chicos. Yo sé que ustedes, como les digo, ya conocen. ¿Alguien más levantó la mano? La participación. Yo, doctora, buenas noches. También quería añadir lo que es Juan Carlos. ¿Tu la apellido, Juan? fórmula de la... Díaz Mondragón. Perfecto, Juan. A ver, complementa, por favor, algo adicional. Bueno, lo que han dicho mis compañeros, está bastante bien, ¿no? Y también, quería añadir lo que es la fórmula que nos ayudaría a entender lo que es la, la presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Aquí en este caso lo que es lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Aumenta la resistencia y bueno, la tensión aumenta después, ¿no? Y por sus propios mecanismos, obviamente. Y también añadir lo que es la estrecha relación que, por ejemplo, se añade a lo que es enfermedades renales crónicas o diabetes, enfermedades metabólicas en general, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien, me van dando sus apellidos. Gracias por las intervenciones y continuamos. Entonces acá, como les decía, ya nos resume. Lo interno son estos mecanismos fisiopatológicos en sí explicados, ustedes lo están mencionando,
pero son 4 generalmente, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque allí vamos a atacar con los fármacos. Si yo no conozco cuál es el mecanismo y a dónde me estoy dirigiendo, entonces, ¿cómo puedo indicar mis líneas de tratamiento? Si yo no lo conozco. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y por qué está encima estos factores genéticos, conductuales? Los conductuales, los estilos de vida, ¿por qué? No solamente se trata de que yo les dé el medicamento, sino también tengo que mejorar sus estilos de vida y ver, pues, si tiene una predisposición genética y demás, ¿no? Entonces, a ver, chicos, un ratito están que perdónenme, por favor, del hospital me han estado llamando, un minutito. Carbapenémicos, Klebsiella dice. Ya, chicos, entonces, ahí está. A ver, acaba también lo que ustedes están mencionando en cuanto a la fisiopatología de la hipertensión, pues no obedece a un único fallo, a un único factor, a un único mecanismo. No, sino a interacciones complejas, como ya las están mencionando ustedes, donde hay una desregulación crónica que vence a los mecanismos compensatorios. Entonces, se entiende que la balanza tiene que estar, pues, compensada, ¿no? Entonces, predominan los factores genéticos, factores ambientales, o vemos, ¿no?, los sistemas renales, neuronales. La idea es que esté en equilibrio y que estos mecanismos reguladores no estén, pues, en desbalance, ¿no? Entonces, de eso se trata y no solamente depende de uno, sino de varios. Entonces, ¿qué mecanismos, pues, controlan la presión arterial? Lo que acaba de decir su compañero, Juan, refiere, pues, de la fórmula, ¿no? La presión arterial se regula en un estrecho margen para proporcionar una perfusión adecuada en los tejidos sin lesionar el sistema vascular. No queremos que se lesione ese vaso, en especial el endotelio, que es una capa íntima, la más interna dentro del vaso. Ahí está la fórmula, que es la presión arterial es igual a ¿qué? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y en dónde generalmente actúan la mayoría de los fármacos? Ahí abajo lo dice, ¿no? En la resistencia vascular periférica. Entonces, importante, el gasto cardíaco que representa la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, ¿sí? Por el volumen sistólico. Y la vascular periférica, que ofrece las arteriolas al paso de la sangre, depende ¿de qué? Del diámetro, de la elasticidad, de la función del endotelio, del sistema nervioso simpático, también del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, la mayoría de los pacientes con hipertensión primaria suele ser generalmente el gasto cardíaco normal, que se altera por lo regular. ¿Y cuál es la presión? Los casos, la primaria es la que predomina más del 90%, ¿no es cierto? Ahí está la resistencia vascular periférica, es la que está incrementada, ¿sí? Acuérdense, si yo les puedo decir en el examen de estos mecanismos, cuáles son los principales dentro de la hipertensión arterial, o en dónde generalmente se ve la alteración, en la resistencia vascular periférica. Entonces, la ecuación, pues ahí está nuevamente, la ecuación fundamental, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ya lo mencionamos, y la intervención farmacológica que exige interrumpir esas vías fisiológicas compensatorias, tonos simpáticos, sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención renal de sodio, que tiene que ver con la teoría de Guyton, y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico? Pues, ¿qué pasa? Se altera el gasto cardíaco o se reduce la resistencia vascular periférica. Es que se reduzca y mediante la vasodilatación, ¿no es cierto? Para proteger a los órganos diana. ¿Y cuáles son los órganos diana en donde van a actuar? A ver, ¿qué órganos diana tenemos? ¿Dónde actúan los medicamentos, por ejemplo? ¿En qué órganos diana? ¿Cuál es su órgano blanco de actuación? En el riñón. Riñón, ¿qué más? En el corazón. Sí. En los vasos y En los vasos. las enzimas convertidoras de angiotensina. ¿Y el sistema neuronal, no es cierto? Lo que ya mencionamos, pues dentro de los mecanismos. Y ahí están los determinantes de la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles? ¿Qué vendría a ser esta resistencia vascular periférica? El factor hemodinámico predominante, chicos, predominante en el sostenimiento de la hipertensión crónica. Su magnitud está definida por interacción de cuántos factores o vectores sobre la pared arterial. Ahí está. El diámetro, como bien lo esquematiza acá esta imagen. Perdón, chicos, que están que me alocan con... No puedo bajar el volumen si no baja un ratito, chicos, ¿sí? Una Klebsiella carbamepenasa positiva. Ustedes ya saben de eso. Ya falleció, dice.
Cultivo de esputo. Que lo indique. Ya. Entonces, a ver, ahí está el diámetro luminal y la rigidez arterioral. ¿Qué más? El control neuronal del sistema nervioso simpático, la descarga simpática ¿sobre qué? Ahí están los receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso. El control del sistema renina-angiotensina, como lo dijo su compañero, ¿sí? El impacto directo ¿en qué sobre todo? En la angiotensina 2, induciendo. Ahí está, pues, ¿no? ¿Dónde actúan los medicamentos, los principales dentro de los medicamentos principales dentro de la primera línea de tratamiento? ¿Cuáles son los principales medicamentos? Los IECA, los ARA. Ahí está la angiotensina 2. Es el principal vasoconstrictor, si acaso puede ser pregunta de examen, ¿cuál de estos? La angiotensina 2, que no les va a fallar, chicos, ¿sí? El balance local entre los mediadores vasodilatadores y constrictores, que es la función endotelial. Ahí está, vaso, la estructura en sí del mismo vaso, el control del sistema nervioso central, el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Nuevamente acá, presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular. De todos los mecanismos, miren, los principales, y podríamos decir, o los de mayor predominancia, está el sistema renina-angiotensina, aldosterona y el vascular. Entonces, allí es donde generalmente actúan los medicamentos, ¿no? Otro órgano diana, pues acá otra diana, ahí está, miren cómo actúan en el gasto cardíaco, en el corazón, que dijo su compañero, ahí están los beta bloqueantes. Los vasodilatadores directos, hay vasodilatadores directos pues que van, de acuerdo a su mecanismo de acción, directamente van a actuar en el vaso. Y el sistema renina-angiotensina, bueno, tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la renina, que son otro tipo de medicamentos. Los más frecuentes ya los vamos a ver. Entonces, ahí nuevamente para resumir, tenemos el sistema de vasoreceptores, sistema nervioso simpático, respuesta pues vasopresora inmediata y ajuste de la frecuencia cardíaca ante cambios posturales o volemia, miren, ¿no? Que se da en segundos, y minutos es mucho más agudo. Ya el subagudo en horas, días, ahí interviene el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su mecanismo es vasoconstricción sostenida y retención inicial de sodio, mediada ¿por quién? Por la aldosterona. Y crónicos, semanales o infinito, pues ahí está el sistema renal, la teoría de Guyton, que yo les decía. ¿Qué pasa con la teoría de Guyton? ¿Qué sucede en cuanto a la línea, hacia dónde se dirige con la retención de sodio, de agua? ¿Qué pasa allí, no? Ustedes, ¿qué me pueden decir de esa teoría, no? ¿Cómo lo explican? Deben conocer ustedes esta teoría, ¿no? Entonces, ganancia infinita a través de la diuresis, natriuresis. Aquí tiene que ver, pues, en el sistema renal y en esta teoría, la diuresis, natriuresis, la retención de sodio, de agua, o la eliminación de sodio y agua. ¿Qué pasa? Tiene que incrementar la presión para que haya esa retención. Entonces, determina el nivel de presión al final a largo plazo. ¿Quién? El sistema renina. A nivel del sistema renal en general, que ya se ve. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el órgano que se sacrifica? Como dicen, ¿cuál es? Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el órgano que se sacrifica para abastecer al resto de los órganos, como el cerebro, por ejemplo, el corazón, y no se afecte cuando hay, en general, una hipovolemia? ¿Cuál es el órgano? El riñón. Doctora. ¿Cómo? El riñón, decía, El doctora. riñón. ¿Qué sucede? ¿Por qué llegas a hacer una insuficiencia renal aguda? En un shock hipovolémico, que puede pasar a la insuficiencia renal crónica si es que no se corrige. Es el riñón. Precisamente es el órgano que finalmente sufre ese sacrificio porque trata de compensar con todos sus mecanismos para enviar o la sangre llegue hacia el órgano principal, pues en este caso el cerebro, ¿no? Mecanismos hormonales, pues, ¿qué sucede dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Este es uno de los principales mecanismos, de acuerdo a la guía. La guía, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los principales medicamentos que debemos indicar o que se promueven, que ya está demostrado que debemos utilizar? Entonces acá la señal como inicial, ¿cuál es? El riñón detecta la baja de presión o bajo volumen, justo lo que estamos refiriendo, y secreta renina. ¿Qué sucede? La renina sintetiza el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. Entonces, ¿desde dónde partimos? De la renina, ¿no es cierto? La renina viene, el angiotensinógeno hepático hacia, ¿a qué? Angiotensina 1.
La activación ya de esta enzima convertidora de angiotensina en el endotelio pulmonar transforma ¿quién? A esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, ¿en dónde van a actuar los medicamentos? ¿A qué nivel? A nivel de renina, ¿a nivel de qué? De receptores de angiotensina, a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, ahí están los IECA, entonces ahí está. Con esto se explican los diferentes mecanismos en los cuales van a actuar los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué impacto va a tener? Vascular, en la resistencia vascular periférica. La angiotensina 2 estimula ¿qué receptores? AT1, que causan vasoconstricción directa y daño oxidativo. Por eso es que se tiene que inhibir este receptor, el AT1, ¿sí? Y la vía, bueno, el otro estimula la glándula, también actúa en la vía renal, también estimula la glándula suprarrenal, ¿para qué? Para liberar aldosterona, forzando la retención de sodio y agua. Por ello es que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Retiene sodio y retiene agua. Entonces, ¿cómo se tiene que actuar con estos medicamentos antihipertensivos? ¿En qué receptores? En un grupo de medicamentos, en los AT1, porque también hay los AT2, ¿verdad? Que tienen el efecto contrario. Entonces, donde bloquea es el AT1 y promueve el AT2. Pero ya lo vamos viendo. Entonces, acá lo que les decía, pues, de la teoría de Guyton, miren qué sucede, ¿no? ¿Qué va a pasar qué nos dice esa teoría? Ahí está, pues, a nivel renal, en la retención de sodio, en la retención de agua. ¿Qué es lo que sucede con este mecanismo? ¿Qué saben ustedes de ese mecanismo? A ver, alguien que me pueda explicar ese mecanismo. ¿Qué saben de la teoría de Guyton respecto a la hipertensión? A ver, chicos. ¿Alguien conoce esta teoría? Que al aumentar la presión debería aumentar la excreción de sodio y agua y de manera inversa también. Claro, pero miren ahí la curvita, ¿no? ¿Qué pasa con la ingesta normal? ¿Cómo tenemos a 100 milímetros de mercurio? Miren, ¿cuál es lo normal? ¿Qué pasa con la ingesta y excreción de sodio y agua? ¿Y qué sucede con la presión arterial? ¿Qué pasa en un hipertenso? ¿Cómo ustedes lo explican, no? Para lograr excretar la misma cantidad de sodio y mantener el balance hídrico, el riñón hipertenso, ¿qué exige y qué requiere? Para que pueda seguir eliminando lo mismo, que se incremente una presión de perfusión más alta. Por eso es que ya no vas a eliminar tú a 100, necesitas que se incremente esta presión. Si la presión baja, dice la presión, el riñón retiene sodio hasta que la presión vuelva a subir. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me da su apellido? Ah, sí, doctora, Muñoz Regalado otra vez. A ver, coméntanos. Sí, justamente lo que estaba mencionando, pues de que si hay retención de agua, va a haber aumento de volumen y el aumento inicial de gasto cardíaco también, por lo que se requeriría la autorregulación vascular, pues, ¿no? Y como tal ya el aumento de la resistencia periférica. Ese mecanismo muy importante de esta teoría, ¿no? Entonces, bueno, según pues Guyton, la hipertensión arterial se produce porque el riñón pierde la capacidad para eliminar ese sodio y el agua a presiones normales, ya no puede eliminar. Entonces, ¿qué requiere? Como consecuencia, ¿qué va a necesitar? Una presión arterial más elevada, ¿sí? Para mantener ese equilibrio entre lo que tú ingieres y lo que excretas de sodio. Entonces, ahí es donde se ve, pues, ese desplazamiento, ¿no? Hacia la derecha de la curva de presión de natriúrisis, ¿así se llama? Sí, ¿no es cierto? Constituye uno de los mecanismos fundamentales ¿de qué? De la presión arterial, hipertensión arterial esencial, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el principal regulador de la presión arterial a largo plazo según Guyton? ¿Cuál? ¿Cuál es el principal regulador? Pregunta dentro de verdadero o de falso, no sé, chicos, a ver. ¿Cuál sería su respuesta? Angiotensina, tipo 2. O sea, el riñón, ¿no? Si les coloco el riñón, ¿a través de qué mecanismo? Presión, natriúrisis y control del volumen, como dice acá, de el volumen extracelular. Entonces, simplemente que ustedes lo enfoquen dentro del riñón, el principal, según Guyton, tiene que ver con este mecanismo que estamos viendo del renal, ¿no es cierto? Ahí se incrementa, pues, o sea, entonces ya no hay una respuesta. En el hipertenso necesita mayor presión para que puedas eliminar esa cantidad de sodio y de agua, ¿no?
Y en cuanto a la disfunción endotelial, ¿qué es lo que sucede con la disfunción endotelial? Ahí está bien claro, miren en azul lo saludable y en anaranjado lo enfermo, pues, ¿no? Entonces el endotelio, la capa más importante, más interna también de los vasos, en donde están los reguladores, pues vasodilatadores, ¿no? Y demás, bueno, cada vez se ha estudiado más y sabemos qué es lo que pasa con este endotelio. Dice, solo es una barrera, no es solamente una barrera. ¿Qué hace ese endotelio? ¿En qué interviene? ¿Qué regula? Es un órgano, podríamos decir que va a regular ¿qué cosa? La vasodilatación, la vasoconstricción. ¿Qué más? ¿En qué más intervendrá? En la inflamación intervendrá también, en la coagulación, y también en el crecimiento, como ya ustedes lo mencionaron y lo estamos viendo, ¿no? En el crecimiento de esa pared de los vasos. Tiene mucho que ver ese endotelio. Entonces, a ver, alguien, ¿qué me pueden decir de las sustancias que produce el endotelio? Ahí está en el esquemita, pero ¿qué produce? Principalmente como vasodilatador. Dentro del organismo, el principal vasodilatador en general, el vasoconstrictor en general es, ¿qué cosa? ¿Quién? ¿Qué les dije? La ¿Lancho? angiotensina 2. 2, perfecto. Y si yo les digo, ¿cuál es el principal, es el vasodilatador más importante de la célula endotelial, que produce el endotelio? ¿Cuál será? El óxido nítrico. Óxido nítrico. El óxido nítrico. Ahí está, marcadito el óxido nítrico, ¿no? También tenemos las prostaciclinas, PGI1, 2, el DH, aquí miren, hay un término, quiero mi cursor, EDHF, que es este factor de hiperpolarizante, sí, factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Ese es el, ¿no? Acá está. Factor hiperpolarizadores, prostaciclina, que disminuye su capacidad de vasodilatador. Acá, ¿qué sucede en el anaranjadito cuando ya está enfermo? Oxidantes, ¿no? El estrés oxidativo, ahí está el ROS, miren, las enzimas oxidasas generan anión, superóxido que inactiva, ¿quién? Al óxido nítrico. La endotelina 1, vasoconstrictor más potente, te dice, segregado en exceso a nivel endotelial. No se van a confundir como el general, que es la angiotensina 2. Y acá tenemos la angiotensina 2, que promueve la inflamación, fibrosis directamente en la pared, ¿no? Entonces, ¿por qué tan importante? Pues sí, pues miren cómo participa el endotelio para que se produzcan los mecanismos reguladores, tanto vasodilatadores como vasoconstrictores. ¿Quiénes actúan directamente a nivel de los vasos? ¿Qué medicamentos? Entonces, chicos, ya sí solamente era como para repasarles un poquito, ustedes ya saben de todos los mecanismos, que siempre es importante recordar un poquito para que podamos entender dónde van a actuar estos fármacos antihipertensivos. Ahí tenemos pues los inhibidores ECA, los principales, ahí están los 4. Los IECA, bueno, sí reducen la mortalidad cardiovascular, sí. También se menciona que reducen el grosor de la pared cardíaca, del ventrículo izquierdo, que es el principal ya en cuanto a un daño que sucede por un mal manejo de la hipertensión arterial. Hay un engrosamiento a nivel del ventrículo izquierdo generalmente. Entonces ya hay una hipertrofia que te puede llevar a un mayor riesgo, a un evento cardiovascular y a la muerte en general, ¿no? Cuando hay un mal manejo de la hipertensión. Por ello dices, no, pero yo no siento nada, pero es que tus mecanismos están actuando, pues. De pronto resultas con un problema renal porque tu riñón está que ahí forzando para que se compense estos mecanismos y no te afecten. Aparentemente no te afectan, pero ya ahí el corazón está bombeando más fuerte y hace hipertrofia, ¿no? Entonces, estos sí que cumplen un papel muy importante porque reducen esa morbimortalidad cardiovascular. Los antagonistas de los receptores ARA, les mencioné el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde actúan los ARA2? Ya lo conocen. ¿Dónde actúan? ¿Qué hacen los ARA2? Entonces, excelente perfil de tolerabilidad, una alternativa al IECA. ¿Cuál es la diferencia entre el IECA y el ARA2? ¿Cuál? ¿Qué pasa a nivel de, sobre todo, qué te dice? Un perfil de tolerancia. ¿Por qué se menciona la tolerabilidad? ¿Qué pasa con los IECA2? Los IECA, perdón. Doctora,
los IECA pueden generar tos seca en algunos pacientes y en ese caso pues se puede cambiar a los ARA2 que no me generan. ¿Cuál es tu apellido? Herrera Collientes. Muy bien. Claro, ahí está, ¿no? Entonces, ¿y por qué se produce la tos? También vamos a ver. Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio, BSC, esto también es uno de los principales medicamentos. Entonces, los 4 pilares son de primera línea. Facilísimo. Los IECA, los ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio, ahí están sus clasificaciones también. Los hidropiridínicos, los no hidropiridínicos, que tienen sus subclasificaciones, y los diuréticos tiacídicos o similares. Ahí está la hidroclorotiacida, la clortalidona, ¿no? Pero generalmente acá en nuestro medio es la hidroclorotiacida. Los diuréticos, ¿qué pasa con la furosemida, no? Entonces, miren, no está aquí dentro de esta línea. Alerta clínica, contraindicación absoluta para el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina. Nunca, y desde acá ya les voy diciendo, nunca combinar un IECA con un ARA2. Jamás, pues, le vas a dar un enalapril con un losartán, pues, chicos. Pero se ve casos en los que se están utilizando de esa manera. Ustedes no lo van a hacer. Entonces, ahí está, los 4 pilares de primera línea. No es tan complicado y conozcan ustedes. Ya les voy diciendo, como les he dicho a mi grupo, vayan revisando cuáles son los más frecuentes, los IECA, en qué presentación viene, ¿sí? El más antiguo, el que se utiliza y que ustedes se van, siempre les menciono la posta porque ahí es su prueba de fuego porque están solos. Y ya sellas, ¿ah? Ya te haces responsable. En el internado te equivocas, te vas a tu asistente, corres y le dices, ¿qué le doy? ¿No? Aunque te grite, preguntas, pero en el otro solito. Y empiezas a indicar. Entonces, ¿cómo es la presentación del captopril que todavía se está utilizando? Si te viene con una crisis hipertensiva, no tienes furosemida, entonces le das captopril, ¿de cuánto? ¿Cuánto le coloco? ¿De cuánto viene? ¿Cómo hago mi receta? ¿De cuánto viene el enalapril? ¿De cuánto viene el losartán? ¿Sí? El valsartán. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cuál es su presentación? Sus dosis. Ello deben conocer ustedes ya. No es que, ay, acá me van a decir todo ello, ¿no? Lo que estamos viendo son mecanismos, cuáles son tus primeras líneas, pero ya es el interés de que ustedes, cada uno de ustedes vaya viendo cuáles son los medicamentos más frecuentes y tengan su lista, allí ya saben sus dosis, ¿no? Ahí seguimos. Entonces, ahí están nuevamente los diuréticos tiacídicos, los ARA2, los antagonistas de calcio, los bloqueadores beta, son los IECA, ahí están los 4, pero también tenemos los bloqueadores beta y otros antihipertensivos, sobre todo para situaciones especiales. No lo voy a leer todo, lo vamos pasando, pero ahí tenemos primero los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que está dentro de las primeras líneas. Es un tratamiento, pero marcadito en amarillo, que dice tratamiento estándar después de un infarto de miocardio. Se logra regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los IECA, ¿no? Entonces, prevención del remodelado ventricular después de un infarto de miocardio. Miren, si yo les pongo después de un infarto, ¿cuál es el medicamento de elección? Pues es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya sabemos lo que ya se mencionó, sus efectos adversos, la tos, pero es en un 10%, que en realidad es alto, ¿no? Ese porcentaje. Y si se hace un estudio, yo sé que podemos sacar más todavía, ¿no? Comparando, a ver quiénes tuvieron estos síntomas, y yo creo que el porcentaje puede ser mayor, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? A que aumentan los niveles de bradicinina en el árbol pulmonar y puede presentarse pues esa tos. También puede haber exantema, fiebre, trastornos gustativos, hipotensión, hiperpotasemia, al contrario, ¿no? de los diuréticos. Entonces, los IECA son fetotóxicos. Tengo que conocer que es fetotóxico y no se me va a ocurrir darle a una paciente gestante. Si llega mi paciente, hizo un debut de hipertensión arterial, ¿cómo lo voy a manejar? Ah, señora, ¿sabe qué? Llévese enalapril, pues. Tengo esto en mi posta. Pregúntale, pues, su fecha de última regla, de repente está gestando, sácale su prueba de embarazo, que eso sí por lo regular se maneja en las postas, antes de mandarte y lanzarte a dar y generar esa teratogenia, esa fenotoxicidad, pues, en el fetito, ¿no? El daño en el feto. Entonces, estos IECA, ¿qué sucede? Ahí está, ¿no? Previo al angiotensinógeno está la renina. Entonces, bueno, si ya vemos el angiotensinógeno, va angiotensina,
1 y luego angiotensina 2, pero por acción de la enzima convertidora de angiotensina. A este nivel van a actuar los IECA. Pero ¿qué sucede también? La bradicinina, ¿qué es la bradicinina? ¿Qué vendría a ser la bradicinina? ¿Qué hace la bradicinina? ¿Qué efecto tiene? ¿Sí? La acumulación de esta bradicinina potencia el efecto antihipertensivo porque vendría a ser un vasodilatador. Entonces acá los IECA, ¿qué hacen? Bloquean la enzima convertidora de angiotensina y también van a bloquear la destrucción de esta bradicinina o la conversión de esta bradicinina en péptidos inactivos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a acumular la bradicinina y esta bradicinina es la que genera, bueno, aparte de que potencia el efecto antihipertensivo, pero sí es responsable de ¿qué? De la tos seca, 10% por lo regular, y el riesgo de angioedema, que es muy poco frecuente, el angioedema, que se reporta que puede ser un efecto adverso, pero no es frecuente como la tos, ¿no? Entonces, el bloqueo de la angiotensina 2 por inhibición de la ECA elimina el vasoconstrictor circulante más potente, que es la angiotensina 2, que induce vasodilatación, reduciendo la presión intraglomerular también, la albuminura y demás, y frena la secreción de la aldosterona. También participa acá en la resistencia vascular periférica finalmente, ¿no? Entonces, acá ya lo de la bradicinina, que es un vasodilatador. Entonces, potencia el efecto vasodilatador, pero te deja el otro efecto, que es la tos. Aquí nuevamente, angiotensina 1, angiotensina 2, se bloquea la ECA y evita también la degradación de la bradicinina y esta bradicinina te genera tos nuevamente, ¿no? Otra vez, lo que ya mencioné, tratamiento estándar posinfarto de miocardio. Logra regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, enlentece la progresión de nefropatía diabética. Entonces, en un diabético, ¿qué le puedes dar? Si es una buena alternativa, darle un IECA, ¿no? Ya, demás efectos adversos. Y miren nuevamente acá, contraindicación absoluta en el embarazo. Son fetotóxicos. Ahora, los ARA2, nuevamente los ARA2, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, estos ARA2, la alternativa frente a los IECA, bloquean los AT1, ahí marcadito en amarillo, el losartán, que es el prototipo de los ARA2. ¿Tenemos en MINSA? Sí, sí se tiene. ¿Son fetotóxicos? También son fetotóxicos. Ahí está su mecanismo. Ahí tenemos la angiotensina 2, miren el receptor AT1 y los receptores AT2. ¿Qué sucede? Aquí va a bloquear, ¿no es cierto? Impide la vasoconstricción, es selectivo del AT1, pero impide la vasoconstricción periférica y la liberación suprarrenal de la aldosterona mediada por angiotensina 2. ¿Sí? Que acá, este es su efecto. ¿Dónde actúa? En el receptor de angiotensina 2 tipo 1. ¿Y qué hace con el receptor de angiotensina 2? La angiotensina 2 circulante queda libre para estimular ¿a qué? A los AT2, los cuales median efectos beneficiosos de vasodilatación. Entonces, los AT2 es en el tema de la vasodilatación y los AT1 para la vasoconstricción. ¿Sí? Los ARA2, ¿cuál era el prototipo? El losartán. No interfieren con el metabolismo de la bradicinina, por ello es que no generan tos. Ofrecen el mismo perfil hemodinámico, reducción de la hipertrofia ventricular, nefroprotección en diabéticos. Entonces, los IECA y los ARA2 en un paciente diabético hipertenso están bien indicados, pero no genera tos, ¿no? El tema ya va en costos también, ¿no? Costos para el paciente. Hay mucha diferencia entre un IECA 1 y un ARA 2. Nuevamente acá tenemos otra vez el losartán. Ahí está actuando en los AT1. Produce dilatación ARA 2 versus IECA. Acá tenemos igual su efecto dilatación. Bloquea la secreción de aldosterona también. Disminuye la nefrotoxicidad. Son fetotóxicos igual. Pero la diferencia, pues que no aumenta los niveles de
bradicinin. Es una diferencia clave. Ya más ya no les puedo decir, ya, chicos, ya les estoy regalando todo. La incidencia de tos seca y angioedema es significativamente menor, son el prototipo de alternativa cuando el paciente no tolera los IECA. Y eso es lo que te dice, o sea, por eso están los 4 medicamentos, las 4 líneas de medicamentos, la primera línea de medicamentos, ¿no? De acuerdo a la guía, los IECA, los ARA2, hago el combinado con un calcio antagonista, ¿sí? Combino con un diurético, y eso es el tratamiento que tú vas a dar de la hipertensión, no es otra cosa. Nuevamente acá, pues, disminuye la angiotensina 2, sí, no, y lo mismo que ya les refería, ¿no? Los IECA no están en la T1, la bradicinina, el angioedema, la nefroprotección, protección cardiovascular, ahí está, los dos tienen el mismo efecto, ambos indicados en pacientes diabéticos. Y bueno, pasamos a los diuréticos, que está dentro de los 4 pilares, ¿no? Los diuréticos. La primera línea ha sido utilizado, pues estos diuréticos podrían utilizarse como primera elección. Realmente, podríamos ver nuestras guías, pero ya de acuerdo a la ES24, ya han sido reemplazados por los IECA y ARA2, incluso tenemos ya de las otras guías, pero acá en el Perú todavía, pero sí se puede utilizar, es menos costoso, pero se utiliza combinado, por si acaso. La combinación es lo principal, ¿no? Acá vemos los ahorradores de potasio, la furosemida, pero vamos mejor por aquí, de frente, a los diuréticos de ASA. Ahí está, el esquemita te lo explica todo con sus liñitas, dónde actúa, a qué nivel va a actuar la furosemida y cuándo se utiliza la furosemida. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ya no es frecuente que tú trates a un paciente con furosemida, ¿no? ¿En qué casos le vas a indicar? Cuando hay retención de líquido y hay edema pulmonar, está con edemas tu paciente, está en insuficiencia cardíaca, ya entra la furosemida, ¿no? Es de acción rápida y potente, ¿sí? Pero aumenta la calciuria, cruciales en la insuficiencia renal con filtrado bajo. ¿Qué pasa con los tiacídicos? ¿En dónde está su acción? En el tubo contorneado distal. ¿Cuáles son los más utilizados? La hidroclorotiazida en nuestro medio, la clortalidona segundo. Principalmente manejamos la hidroclorotiazida que viene de 50, de 25, muy poco que te venga de 12.5, pero a veces es necesario que le des al paciente, podría partirla de 25, ¿no? Dependiendo de cómo está su severidad del paciente, si respondió o no respondió un medicamento, vas probando. La primera línea clásica, eficacia probada en prevención de ictus, disminuye la calciuria, pero ¿a qué pueden inducir estos diuréticos tiacídicos? A la hipopotasemia y la hiperuricemia. Acuérdense, chicos, estos diuréticos tiacídicos, por ello es que están los ahorradores de potasio, que ya uno es la espironolactona, porque sí se ve frecuente la hipopotasemia por el uso de diuréticos tiacídicos. Y otro efecto adverso es la hiperuricemia. Hay personas que nunca han tenido gota, pero de pronto utilizaron los diuréticos tiacídicos y debutaron y hicieron gota. Entonces ya se quedan con ese diagnóstico y van a tener que utilizar los antihiperuricémicos, los hipouricémicos, ¿no? Ahí está pues la colchicina para el dolor y demás, ¿no? Entonces, si yo les pregunto de estas patologías, cuál es el que causa la hiperuricemia, la gota, los tiacídicos, que eso también ustedes ya lo conocen, ¿no? Y los ahorradores de potasio actúan en el conducto colector, ¿sí? Ahí está la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, reduce la absorción de sodio y previene la secreción de potasio. Clave para evitar la hipopotasemia y reducir el remodelado cardíaco. Este ahorrador de potasio está dentro descrito de las hipertensiones resistentes, según la guía, ¿no? Ahí estamos, los diuréticos de primera línea. Dentro de los diuréticos de primera línea están los tiacídicos,
los diuréticos de asa, la furosemida, previenen ictus, los tiacídicos, pero pueden generar hipopotasemia, hiperuricemia, un 70%, o sea, es alto, hiperglucemia, hipomagnesemia, precaución con la digoxina, ¿no? ¿Qué sucede con la digoxina? Tú vas a potenciar el efecto de la digoxina con estos diuréticos. Y los ahorradores de potasio, beneficio clínico al disminuir el remodelado cardíaco, insuficiencia cardíaca, que ya lo mencioné. Pasamos a la siguiente línea, no se me duerman, chicos, me estarán prestando atención o ya están viendo el partido. A cualquiera pregunta ahorita, ¿sí me están escuchando? A ver, preguntaré. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Seguimos, no se me duerman, muchachos, que estoy igual también de cansada como ustedes. Bueno, los calcio antagonistas, que ya lo vemos mejor, a ver, se utiliza para tratar angina de pecho, estos calcio antagonistas, en amarillito, miren, las taquiarritmias supraventriculares, ahí está el verapamilo encabezando en estas taquiarritmias. En las cefaleas migrañosas se utiliza como profiláctico el verapamilo, por si acaso, ¿no? Ustedes que están llevando neuro. El bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y el estreñimiento son efectos secundarios dependientes de la dosis, pero sí se utiliza pues para tratar la angina de pecho. Y sí hay casos en los que se dan para la cefalea migrañosa, ¿no? Pero puede causarte mareos y demás, como todo medicamento pues que tiene sus efectos secundarios. Ahí también tenemos aparte del verapamilo, que está dentro de las fenilalquilaminas, el verapamilo de los calcio antagonistas, tenemos no es benzodiazepinas, sino benzotiazepinas, que está el diltiazem, ¿no? Que afecta a las células del miocardio, el músculo liso vascular, tiene efecto inotropo negativo sobre el corazón y es menos pronunciado en comparación con el verapamilo. Ustedes ya saben de estos efectos, ¿no? Los inotrópicos, cronotrópicos, vadnotrópicos, ¿no es cierto? Cronotrópicos tienen que ver con frecuencia, ¿verdad? Inotrópicos con fuerza. Las hidropirinas, está el nifedipino. Entonces, ¿cuándo se utiliza el nifedipino? Todas las hidropirinas poseen una afinidad mucho mayor para los canales de calcio vasculares que por los cardíacos. Miren, este nifedipino ya hay líneas que se han sacado, por ejemplo, el nifedipino oros, que es caro ese medicamento, que tiene menos efectos porque también anteriormente venía de 10 miligramos, que era sublingual, una cápsula. Tú le colocas al paciente, inmediatamente te bajaba la presión arterial, pero ha provocado ictus, lo adverso. Ha bajado tan brusco la presión que genera ese vacío a nivel cerebral y te provoca el evento adverso, ¿no? Sin circulación, ¿qué te pasa? Isquemias. Entonces, este nifedipino ya no se utiliza, por eso les decía, ¿con qué le bajo? Todavía en la posta puedes tener, porque sobre todo está por el tema de las gestantes, pero si tú le colocas sello a tu paciente, puedes tener lo contrario, ¿no? Entonces ya no se utiliza como para crisis hipertensivas, y en su lugar, pues está utilizando todavía los CIECAs, ¿no? Sublinguales. Vamos a ver acá. Estos calcio antagonistas, ahí están los receptores, los canales, acá está el calcio. ¿Qué es lo que pasa, no? Bloqueo de los canales de calcio, pero que dependen de voltaje, tipo L. En el músculo liso vascular, ¿no? Previene la entrada de ¿qué? De calcio intracelular. Entonces, ¿a qué lleva? A una relajación del músculo liso, provocando una dilatación arteriolar directa y una caída de la resistencia vascular periférica. Entonces, la mayoría van a actuar aquí en este mecanismo, ¿no? En este componente de la presión arterial, que es la resistencia vascular periférica. Y ahí están las subclases, en resumen, los dihidropirínicos, el amlodipino, nifedipino, que tienen alta selectividad por estos canales de calcio, los no dihidropirídicos, que también tienen sus subclasificaciones, pero ahí están en general, el verapamilo, el diltiazem, que son menos selectivos que el nifedipino, pero tienen efectos significativos sobre el miocardio y sistema de conducción, ¿no? Inotrópicos y cronotrópicos negativos. Entonces son útiles también en las anginas. Ahí están los calcio antagonistas, acuérdense, calcio antagonistas, anginas y las arritmias. Donde que el principal es el verapamilo, pues, ¿no? Para las arritmias, los taquiarritmias. Así que se acordarán. Nuevamente que esto es lo parecido.
las hidropirinas, las difenilacrilaminas, que es el verapamilo, las benzotiazepinas, el diltiazem, para que recuerden. Ahí está, en cuanto a por lo que genera, pues, la vasodilatación, ahí está el mareo y demás, cuando tú le vas a dar como profiláctico para la migraña, por ejemplo, ¿no? Evita verapamilo en insuficiencia cardíaca congestiva o bloqueo auriculoventricular por sus potentes efectos inotrópicos y dromotrópicos negativos. Entonces, no podrías darle si es que hay bloqueo. El paciente puede hacer una bradicardia y ahí nomás quedarse, ¿no? Este solamente es un resumen, ¿sí? Un resumen, nuevamente, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y acá está lo que ya acabamos de ver sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona que hacen los IECAS, los ARA2, los diuréticos y los calcio antagonistas. Acá están las 4 líneas, acá esta imagen está muy bonita para que ustedes la revisen, la lean y tengan el resumen. Pasamos. La matriz de síntesis hemodinámica, perfil de primera línea. Ya lo mencionamos, ahí están los de primera línea, los IECARA2 diuréticos y los calcio antagonistas. Y de acuerdo a su diana fisiológica, ¿cuál es la diana? La enzima ECA, el receptor AT1, el cotransportador de sodio, cloro y demás, ya sabemos a nivel del ASA, ¿no? Diuréticos diazotiacídicos, los canales de calcio, pero a nivel tipo L. ¿Y qué pasa con la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco? Los diuréticos sí actuarían acá en el gasto cardíaco y los canales de calcio son los que más te disminuyen la resistencia vascular periférica. Efecto aumenta, pues, los IECA, el potasio, los ARA es un aumento leve, y pues los diuréticos son los diacídicos, los que te disminuyen el potasio. Alta nefroprotección, riesgo de tos seca, alternativa ideal frente a los IECA en el caso de los ARA2, excelente para terapia combinada, los tiacídicos. Eso es lo que yo les decía. Antes sí, tú empezabas como primera línea con un diurético tiacídico, no, ahora es combinado, es una excelente combinación. Para la terapia combinada, un diurético tiacídico, que puede ser con un IECA o con un ARA2. Máxima eficacia vasodilatadora sin efecto inotrópico negativo, los calcio antagonistas. Y bueno, si recuerdan que les dije, aparte de estas líneas, están otros medicamentos, ahí están los beta bloqueadores. ¿Cuándo se van a utilizar los beta bloqueadores? ¿A qué nivel actúan, no, los beta bloqueadores? Eso también ya ustedes lo saben. Pero el prototipo de esta clase de beta bloqueadores es el propranolol, que también se utiliza como profiláctico, ¿no? De migraña. Actúa sobre los receptores beta 1, beta 2, los antagonistas selectivos beta 1, como el metoprolol y el atenolol, se prescriben con más frecuencia. A ver, se pueden administrar con precaución a los pacientes hipertensos asmáticos. ¿Por qué? Está contraindicada el propranolol debido a su efecto inhibidor de la broncodilatación mediada por el beta 2, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en los pacientes asmáticos. Vemos acá, más fácil, la diana, su diana es cardíaca, ahí está, su efecto cronotrópico negativo e inotrópico negativo de los beta bloqueantes, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca el cronotrópico, para ustedes ese efecto, como bloquea por un bloqueo adrenérgico en el nódulo sinusal. Y el inotrópico, que quiere decir fuerza contráctil, disminuye la fuerza de contracción en la velocidad de acortamiento y tensión de pico. Reducción de la fuerza a nivel de miocardio. Entonces, la reducción directa de la presión arterial a través de qué, en dónde actúan los beta bloqueantes, a diferencia de los otros, de resistencia vascular periférica, es a nivel del gasto cardíaco. Ahí estamos. Si vemos la modulación extracardíaca, también actúa a nivel del sistema nervioso central. Hay una reducción del flujo simpático eferente desde los centros vasomotores del sistema nervioso. Eso ya es su modulación extracardíaca. Y también en el aparato yuxtaglomerular, en el riñón, inhibiendo directa, pues con una inhibición de la enzima renina mediada por receptores beta. Entonces, ¿qué hacen estos beta bloqueantes? Atenuación temprana del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
disminuyen indirectamente la formación indirectamente, no es como los otros medicamentos, los primeros que ya vimos, de los de primera línea, en la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, y la secreción de aldosterona para la retención hidrosalina, ¿no? Ahí está, cuando se utilizan estos beta bloqueantes, cuando son utilizados, ya no son terapia de primera línea, por si acaso. Los betas, si yo les coloco, señálame verdadero o falso. ¿Están dentro de la primera línea los beta bloqueantes? No. No son terapia de primera línea, son fuerzas de despliegue específicos que requieren una indicación clínica y justificable. Ahí tenemos, ¿recuerdan cuál era el que se utilizaba después de un IMA? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya les dije, los IECA o los ARA, ¿no? Pero acá, miren, cuando tenemos angina de pecho, control de síntomas isquémicos, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se utiliza estos beta bloqueantes. También se puede utilizar en postinfarto, prevención secundaria y protección, miren, así como se habla de los IECA, control de la frecuencia cardíaca, manejo del ritmo en fibrilación auricular y otras taquiarritmias, como los calcio antagonistas. Pero tienen que ser bien indicados también por los efectos, por su mecanismo de acción y, como se dice, por ejemplo, en un paciente que sufre con asma tienes que saber si le vas a indicar o no, definitivamente no le vas a indicar en estos casos, ¿no? Hay otro que actúa pues en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a nivel de la renina. Lo he puesto acá, que es el alisquireno, que está dentro de los otros medicamentos, también está contraindicado en el embarazo. Acá vemos inhibidores de la renina, el alisquireno, que va a actuar pues inhibiendo directa y selectivamente ¿a quién? A la enzima renina, actúa en el paso inicial. ¿Qué paso? En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, antes, ¿no?, del angiotensinógeno, y previene la escisión del angiotensinógeno, evitando la formación de la angiotensina 2. Ahora, estos medicamentos que están dentro de otros antihipertensivos, los de acción central, como la clonidina, ¿cuándo se utilizaría? Útil en el tratamiento de la hipertensión complicada con patología renal, ¿sí? O sea, ya son muy específicos sus indicaciones de estos medicamentos, ¿no? Que van a ser de primera línea, ¿no? Se podría utilizar en hipertensión que no responde a los otros fármacos, pero tienes otras líneas. Vas hasta la espironolactona, no vas a iniciar con estos de acción central, pero sí, por ejemplo, en el embarazo. ¿Qué haces en el embarazo? Aquí está. Estos de acción central como la metildopa, con eso se maneja la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? La alfa-metildopa es especialmente eficaz en los pacientes con hipertensos con insuficiencia renal. Perdón, chicos, un ratito. He traído agüita. Bien, útil en pacientes hipertensas embarazadas, la alfa-metildopa. Ustedes ya rotaron por gineco todavía, ¿no? Todavía no, doctora. Ahí van a ver mucho el uso de este medicamento. A propósito, hemos tenido ayer una muerte materna que ha hecho una hemorragia intracerebral por una eclampsia, preeclampsia severa entra la paciente y ha hecho un evento a nivel cerebral. De pronto ya la paciente estaba saliendo, ya se le estaba extubando y demás, se había bajado la sedación y de pronto hizo un sangrado, nuevamente una subida de presión y ha fallecido la paciente. Ya tenemos una muerte materna en el hospital, que ya habíamos tenido un lapso de descanso grande y bueno, ya se tiene que hacer toda la investigación. Miren, ¿y por qué? Por un incremento de la presión arterial, pues, ¿no? Mal controlada la paciente, llegó referida de Baños del Inca, primigesta de 27 años. Lamentablemente ha fallecido el día de ayer, ¿no? Con una hemorragia intracerebral, producto de una preeclampsia severa. Bien, chicos, ahí está, estos vasodilatadores, la hidralacina, minoxidil. El minoxidil es solo para mencionarlo, tampoco se trata de que me lo repasen, no son frecuentes su uso, por si acaso, ¿no? La hidralacina, controla la presión arterial en hipertensión gravídica también. A dosis elevadas puede producir un síndrome semejante al lupus. Mira, siempre a veces es necesario conocer un poquito de estos medicamentos que no son frecuentes, pero ahí les he puesto, miren, el minoxidil como vasodilatador causa también hipertricosis, que es el crecimiento del vello corporal. Se utiliza por vía tópica para tratar la calvicie
masculina, pero tiene por su efecto vasodilatador, es un antihipertensivo, y es el que te puede causar hipertricosis, en amarillito, chicos. Así que los muchachos, los chicos que se están perdiendo el cabello, es muy frecuente que estén utilizando minoxidil. Tópico viene, ¿no? Bien, ahí está un esquemita de la hidralazina y el minoxidil, ¿no? Que actúa acá a nivel de la musculatura lisa, hace una relajación, por lo tanto, una vasodilatación, ¿no? Y bueno, acá está el resumen, chicos, de estos otros medicamentos antihipertensivos, los beta bloqueantes, los vasodilatadores directos, los inhibidores de la renina, ¿no? Para que ustedes lo revisen. Ahí está el inhibidor de la renina, acuérdense, el aliskirena. Y bueno, para que ya no se me duerman, pues estamos corriendo, chicos, porque esta clase realmente es grande, la clase. Revisar todos los antihipertensivos a mayor detalle es grande, ¿no? Y la guía ustedes la tienen al alcance, se les facilita, es de libre obtención, se les puede facilitar también estas guías para que ustedes la revisen a mayor detalle. Allí siempre pues recordando que, bueno, primero vemos con la clasificación, espérense, me faltó otra, me he pasado de frente, creo que acá, a ver, no, todavía. Dentro de la clasificación, un comparativo entre la AJA, la SC 2024 y MinSA. Y este es en base a la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024, que es la última, ya nos menciona la clasificación de la hipertensión en estas categorías, por si acaso, no elevada, ¿sí? Presión arterial elevada, y recién hipertensión acá en amarillito, mayor o igual de 140 la sistólica y o mayor o igual de 90 la diastólica. Ello nos dice esta guía del 2024. Recién te dice es hipertenso con estos valores, mayor o igual de 140 sobre 90. Si tiene 120 a 139 y un 70, 89, será una presión arterial elevada. ¿Se trata esta presión arterial elevada? En determinadas condiciones sí se trata, ¿no? Pero no se está determinando que sea un hipertenso todavía, sino una presión arterial elevada. Disculpen, chicos, un ratito, por favor. ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? Ya estoy en clase. Estoy en clase, ya va un ratito. Sí, no te preocupes. Chao, chao. Entonces, chicos, y la presión no elevada, ya es, miren ese margen, menos de 120 y menos de 70. Ahí puedo decir que no tiene hipertensión, no está elevada, ¿no? Entonces, acuérdense de esta clasificación, mantiene el diagnóstico de hipertensión mayor o igual de 140 con 90, pero introduce, al igual si comparamos con la del año ESC de 2018, mantiene de mayor o igual de 140 con 90, pero ya está la categoría de presión arterial elevada, en rojito, presión arterial elevada, para identificar precozmente pacientes con riesgo cardiovascular y considerar intervenciones más intensivas. Por ello se ha considerado presión arterial elevada. Ahí está. Mire, la guía no te dice que haya específicamente grados de hipertensión, ¿sí? Solamente te da esa clasificación, la anterior, pero como tenemos la guía del año anterior, 2018, los grados del 1 al 3, que eso es lo que te decía la anterior, se utiliza para ver la magnitud simplemente, pues, y orientar el tratamiento, ¿no? Existen como descripción y cuantificar la severidad, nada más. Entonces está cogiendo estos grados de la guía anterior. Ya, pues yo puedo decir hipertensión mayor o igual de 140 a 90, pero si ya tiene estos valores, puedo decir grado 1, grado 2, grado 3, o la aislada, si es que está pues mayor de 140 y menor la diastólica menor de 90. Esto también nos dice la guía, lo que ha introducido la guía, para que recuerden, chicos, es que no voy a determinar pues solamente con la medición en consultorio, ¿sí? Es muy importante que hagas el AMPA y el MAPA.
el mapeo controlado que tú haces o la medición domiciliaria que hace el mismo paciente, ¿no? Porque hay muchos, te explica la guía porque el paciente puede tener el síndrome de la bata blanca y demás, entonces es mejor que se haga fuera el control, tanto el monitoreo con el mapa o también el mismo paciente, pero en un equipo calibrado y con todas las condiciones que se le indica cómo debería hacerse la medida de la presión arterial. Entonces acá, el basal de esto, pues como ya lo mencioné, la presión arterial no elevada, ¿no? La presión arterial elevada y la hipertensión. Y los valores, cuando es en AMPA, que es la medida ambulatoria en domicilio, y el otro es el monitoreo que ya se realiza también en 24 horas, qué valores deberían tener. La variación solamente para mencionarlos. ¿Qué nos decía la SC 2018? Ahora, ¿qué te dice? Presión arterial elevada o no elevada, la no elevada, elevada o la hipertensión, ¿no es cierto? Y la SC 18 te decía óptima, normal, normal alta, y ahí están los grados que yo les estaba refiriendo, ¿no? Solo para conocimiento, igual la AJA sigue con esta categoría normal, elevada, y están los estadios, ¿sí? Para que lo revisen. ¿Cuál es el punto de corte de las guías? La AJA del 2017 te dice mayor o igual de 130,80, punto de corte para decir es hipertenso, 130,80. La SC te dice 140,90 y el MINSA también mayor o igual de 140,90. Y bueno, las líneas de tratamiento, ya hemos mencionado el tratamiento, ustedes ya saben cuáles son las líneas de tratamiento, simplemente vamos a avanzar de acuerdo a la guía. SC 2024, no olvidar siempre pues de la clase 1, 2, 2A, el nivel de las clases de recomendación y los niveles de evidencia, sí, de toda guía de práctica clínica. Entonces, ¿qué te ofrece la del 2024? Es una actualización integral de la hipertensión, del manejo de la hipertensión, con un enfoque más matizado, centrado en el paciente. Introduce pues la nueva categoría, sí, efectivamente ha cambiado, pues la denominación, el corte, cuál es comparado con la AJA, ¿no? Y las líneas de tratamiento. Y acá están. Nuevamente, esta es la clasificación ya específica de la SC 2024. Para repetir, es la no elevada, la elevada en amarillito, hipertenso mayor o igual de 140,90. La elevada, sistólica de 120,139, diastólica 70,89. No elevada, menor de 120,70. Así de fácil. Esas tres, la clasificación de la SC. No elevada, elevada y la hipertensión, ¿no? Entonces acá, bueno, mayor o igual de 140,90, ¿qué se tiene que hacer? Ah, no, entonces yo ya con esto ya lo determiné si hipertenso. No, tienes que hacer, y eso es lo que te dice la guía, la confirmación fuera de la consulta, es mandatorio, eso es lo que te explica, tienes que hacer la monitorización en 24 horas con el aparatito que se coloca, el Holter, que es el mapeo, o la automedicación en domicilio, explicando a la persona cómo hacerlo, ¿no? Porque pues tenemos la hipertensión, como les decía, de la bata blanca, también la hipertensión enmascarada, ¿no? Que puede estar normal en la clínica y alta afuera. Y acá marcadito en rojo, hay que tomar en cuenta, si tengo estos valores de 180, 110, tengo que descartar de que se trate de una emergencia hipertensiva. Si descarto excluir la emergencia, si descarto que se trate de una emergencia hipertensiva, pues se le da tratamiento ya con este valor, ¿sí? Dar tratamiento menor a 7 días si sigues con el estudio, por este valor. Hay personas que llegan a la consulta y ni siquiera tienen nada de molestia, están llegando hasta 200 de presión con 120. Sí he visto casos y no sienten nada, pero estas personas tienen el riesgo de muerte súbita, ¿sí? Brusca. ¿Ya? Entonces la medición en consulta ya no es suficiente. Eso es lo que te dice la guía. Siempre descartar la pseudoresistencia, la mala adherencia al tratamiento también, ¿no? Y ahí vemos el inicio del tratamiento, cuándo vamos a iniciar tratamiento. Es importante también mencionar, hay que valorar el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces acá vemos pues presencia confirmada de daño orgánico, ¿no? Hay que ver si tiene ya daño orgánico, renal, por ejemplo, ¿sí?
La presión arterial elevada, ya sabemos esta clasificación. ¿Cuándo inicio yo el tratamiento? Hay que saber también de los score, si es mayor de 10, riesgo predominado, dice de evento, puede ser, ¿no? De DCB a 10 años, calculado mediante el algoritmo SCORE-2 y el SCORE-2-OP, que ya es el europeo, realmente es el europeo, esta guía es europea, por eso te menciona estos tipos de score. Si es que tiene más de 10 en score, se le da tratamiento. Condiciones preexistentes del paciente con SB establecida, por ejemplo, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, digo, tiene una presión arterial elevada, no es hipertenso, pero ¿lo trato o no lo trato? Sí lo trato. En estas condiciones, un paciente diabético, si tiene condiciones preexistentes, hay que tratarlo. Si tiene alto riesgo cardiovascular, hay que tratarlo. Si tiene un score mayor de 10%, hay que tratar al paciente. Ya, eso es lo que te dice esta imagen. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué debo llegar? A tener una presión sistólica de 120 con 129. Pero hay exclusiones, no siempre voy a esperar que los mayorcitos lleguen a este nivel de presión y lo bombardeo, a los pacientes frágiles, lo bombardeo de medicamentos porque tiene que llegar a 120, 129, no, hay excepciones también. Y esto ya lo mencionamos, ¿con qué medicamentos? Ahí están, ¿no? Los beta bloqueantes que se podría utilizar, los tiacídicos y demás, ¿no? Seguimos, entonces ahí está el objetivo de 120, 129, que es el objetivo sistólico de la presión arterial sistólica, pero también acá se hace mención pues a una diastólica de 70, 79. Realmente lo más relevante es la presión arterial sistólica de 120 a 129 como objetivo fundamental para llegar con el tratamiento. Se aplica a todo adulto en tratamiento farmacológico, condición, la sine qua non, ¿cuál es? Siempre que el tratamiento sea bien tolerado por el paciente, si no, no. Estrategia de un solo paso para evitar la inercia. Aquí les explico. Miren siempre un comparativo que se está haciendo que he hecho con la del 2017 y del MINSA. Ahí están sus objetivos. En el caso del 2017 te decía menor de 130, 80 como objetivo. La del 24 te dice 120, 129, la sistólica, y la de MINSA te dice menor de 140 con 90. Y con sus particularidades en cuanto a enfermedades, ¿no? ¿Cuánto debo llegar de? Pero casi es lo mismo. En cuanto a la guía de la 2024, te dicen todos estos casos menor de 120 con 120, 29 de presión arterial sistólica. Este es el objetivo, acuérdense, 120 con 129. Ahí están las líneas del escalonamiento, ¿sí? El paso 1, ¿qué te dice la guía? Terapia doble inicial. No monodosis en algunos casos, ¿sí? Paso inicial es la doble terapia. Un IECA o un ARA más un bloqueador de calcio o diurético. Por eso les decía, el diurético es un buen medicamento, no como primera línea solito, sino combinado. Entonces, mi primer paso, doble, inicial, doble. Ya se enfocan estas guías con el tratamiento doble de inicio, no con un solo medicamento. IECA, ARA, combino con un beta bloqueante de calcio o un diurético. El segundo paso, el escalón, es la triple terapia, ¿sí? Que es lo mismo, un IECA, un ARA, más un bloqueador de calcio, ya no un diurético, sino es un diurético. Y el paso 3, ¿qué haces? Si no responde, le incremento la dosis. Y si ya no responde, ya paso a la hipertensión resistente, en donde ya se agregaba el cuarto medicamento, que es la espironolactona. Nada más. Eso es lo que me dice aquí esta imagen. Y acá, para resumir, pues paso por paso, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Yo le inicio mi terapia, mi combinada doble, mi terapia inicial, y lo cito al paciente en 1 a 3 meses. Ideal al mes para evaluar cómo va como un control, cómo se encuentra, cómo está respondiendo a la medicación, está tomando o no está tomando el medicamento, cómo están sus valores de presión, ¿no? El paso 2 es la triple, que ya les expliqué. Se incrementa la dosis, llevar los 3 pilares a su techo terapéutico. Si falla, entra en sospecha de hipertensión resistente. ¿Cuándo es una hipertensión resistente? Cuando tiene una presión mayor de 140-90, pese a la triple terapia,
¿no? Cuando ya está utilizando esos 3 dosis llevadas al máximo tolerado, ya le diste y no responde. Uno de los 3 estoy utilizando un diurético y no responde. Entonces, exclusión confirmada de pseudoresistencia, adherencia terapéutica verificada, efecto bata blanca, que no sea por eso. Y no toda hipertensión difícil es resistente, se debe confirmar verdaderamente la resistencia también. Y ahí está la otra línea que es, como les decía, con la espironolactona, cuando tú dices sí, se debe a una hipertensión resistente. Entonces, como regla general, hay primero una combinación doble a dosis bajas, vas escalonando, ¿sí? Pero hoy aquí es lo que les decía de las excepciones, que sí se menciona de dar un solo fármaco, pero en estas condiciones, pacientes con edad avanzada más de 85 años, polifarmacia, por ejemplo, que utilizan ellos, son pacientes frágiles, ¿no? De acuerdo a la evaluación geriátrica, hace hipotensiones ortostáticas, que también ustedes deben saber identificar una hipotensión ortostática. ¿Cuándo es hipotensión ortostática? Yo le tomo la presión recostado, le tomo la presión sentado, lo hago que se pare 1 o 3 minutos, devuelvo a controlar. ¿Qué variaciones debe haber para decir es una hipertensión? Es una hipotensión ortostática. Ello, por favor, repasen, ¿no? Es importante que ustedes conozcan y miren la relevancia, también te dice la guía, de que tú determines esa hipotensión ortostática. No le vas a bombardear de medicamentos al paciente, y ahí sería la excepción de dar monodosis también, ¿no? Y aquí, ¿no? Edad avanzada, para resumir, mayor de 85, fragilidad, hipotensión ortostática, y la presión arterial sistólica de 120 a 139 o 170 a 89. Cercana al objetivo, ya, pues no voy a querer llegar al objetivo de 120, ¿no? Con 129. Entonces, podría yo hacer la excepción y decir, sí va bien y puedo darle monodosis. ¿Qué poblaciones especiales tenemos? Ya lo mencioné anteriormente, los pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, las gestantes. ¿Qué medicamentos le doy a una gestante? Está contraindicado los IECA, los ARA2, ahí vienen los otros medicamentos, los beta bloqueantes como el labetalol, que ese es el que estaba tratada la paciente que ha fallecido, que les decía que ha hecho la intracerebral, la metildopa, el nifipino en el caso de embarazo. En el embarazo, nuevamente, para recordar, están indicados los IECA, los ARA y los inhibidores directos de la renina por la teratogenicidad. Nuevamente acá, solo para que recuerden que se puede utilizar la hidralacina como vasodilatador directo y el alfa-metildopa como simpático mimético central también. En embarazo, insuficiencia renal. Para recordarles los fármacos de primera línea, IECA, ARA2, calcio antagonistas, diuréticos tiacídicos, con algunos ejemplos, ¿sí? Nuevamente esto es solo para que recuerden las combinaciones. Ahí, por ejemplo, el enalapril, que es un IECA con un calcio antagonista, el amlodipino, o enalapril con un diurético tiacídico, o un ARA, como el losartán, con un calcio antagonista, o el losartán con un diurético. La terapia triple, la misma, agregando un diurético, si es que no lo tenía, y la resistente con la espironolactona. Ya está, la diabetes mellitus especial, un IECA, un ARA2, la enfermedad renal crónica, un IECA ARA2. En las cardiopatías isquémicas, recuerden los beta bloqueadores. En el embarazo está, y también lo otro, ¿no? Los IECA y los ARA2, pero en el embarazo, metildopa, nifipino, la betanol. Evitar IECA y ARA2 en el embarazo. Ideal que se den una sola tableta. Lamentablemente, la combinación de estos fármacos, para que vengan en una sola tableta, pues vienen en una sola tableta, pero son mucho más costosos. Hay que seguirlos en 1 a 3 meses. También después de hacer ese seguimiento, por lo menos, ¿no? 1 vez al año, hacerle sus pruebas de urea, creatinina, su perfil hepático y demás. Y bueno, este es el objetivo al que les decía de 120, 129 según la ESC. El inicio agresivo hay que tener mucho cuidado con los mayores de 85 años. Y para que ustedes lo tomen en cuenta, pues este es un resumen: posinfarto, en diabetes, en embarazo, en el asma bronquial, recuerdan con los beta bloqueantes, el propranolol que está contraindicado. En insuficiencia cardíaca no se le da verapamilo por el efecto inotrópico que tiene, ¿no? Negativo. Ya está insuficiente y tú le vas a bajar más pues su bombeo del corazón, vas a llevarlo a la bradicardia y a la muerte súbita, ¿no? Listo.
Además, esto ya lo revisan, es parte del protocolo, que es casi lo que les he dicho, cuándo dar tratamiento, el control y demás, ¿no? Y bueno, confirmar siempre el diagnóstico según la guía, con mapa, con AMPA, prescribir combinaciones de dosis fija en un único comprimido ideal, buscar el objetivo de la presión arterial sistólica de 120 con 129, tratar la presión arterial elevada si es que existe riesgos, ¿recuerdan? ¿Cuándo la trato? Cuando existe riesgos, cuando ya ha habido evento, cuando tiene un score a 10 años mayor de 10%, no combinar un IECA con un ARA2, no forzar el objetivo, quiero llegar a 120 con 129 en pacientes pues frágiles, mayores de 85 años, no voy a decir normotensión a pacientes con 120, 139, recuerdan, ya no se dice es una normotensión, y no retrasar la terapia en los que tienen más de 180 con 110, esperando un mapeo. Yo le doy tratamiento, pues, hasta que haga el mapeo lo trato. No se trata de una emergencia hipertensiva, pero tiene este valor, lo voy tratando, ¿sí? Y si es emergencia hipertensiva, ya pues se hace un tratamiento en hospitalización. Nada más, chicos, espero no haberlos cansado, hemos corrido, así que ha sido un resumen, de verdad que medio pesadito hacerlo, pero he tratado de abarcar todo para que les sea más fácil a ustedes de repasar. Y con los tips que ya les he dado, creo que para todos los que asistieron, tienen las preguntas que voy a hacer en el examen. Gran parte de lo que acabo de mencionar va a ser sus preguntas, así que han ganado tiempo en lugar de decir qué pesada la doctora nos ha programado clase teniendo tantos exámenes. Así que ya cumplimos, no podíamos obviar esta clase, debería haber sido presencial, pero ya la hicimos. Ya, chicos, no estamos atrasados, espero, bueno, a repasar nomás sus clases, ya te paso, Brian, PPT. Voy a responder Doctora. Sí, me están alocando del hospital por esa resistencia que han encontrado y quieren la limpieza y desinfección, están locos con la bacteria, la Klebsiella. Así que ya me llaman. Bueno, chicos, cuídense y ya su asistencia me está llegando hasta la hora en la que han ingresado y demás, ya me llega pues a mi correo para sus asistencias. Cuídense, buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, doctora. doctora. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Muchas gracias.